Bueno, Javier, aquí estamos otra vez desafiando el yo y hoy un tema muy interesante, ¿no? Vamos a tocar la escucha, ¿no? La escucha, fascinante tema, ¿verdad? Difícil Fascina- escuchar, ¿no? A otras personas. Fascinante. Me gustaría empezar con un texto de Richard O'Donnell, si te parece. Lo voy a leer. Claro. Ujú. Dice, escucha, cuando te pido que me escuches y empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te pedía. Cuando te pido que me escuches, empiezas a decirme por qué no debería sentirme así. Estás pisoteando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y sientes que tienes que hacer algo para resolver mi problema, me has fallado, por extraño que parezca. Escucha, todo lo que te pido es que me escuches, no que hagas o digas, solo que escuches. Cuando haces algo por mí que puedo y debo hacer por mí mismo, contribuyes a mi miedo y mi debilidad. Pero cuando aceptas el simple hecho de que siento lo que siento, por irracional que sea, entonces puedo dejar de intentar convencerte y dedicarme a entender qué está detrás de ese sentimiento irracional. Y cuando eso está claro, las respuestas son evidentes y no necesito consejo. Los sentimientos irracionales tienen sentido cuando entendemos qué está detrás de ellos. Así que, por favor, escucha y solo óyeme. Y si quieres hablar, espera un minuto que te llegue el turno y te escucharé. Es de Richard O'Donnell. Qué bueno, ¿no? Qué Es, bueno. es bueno, ¿no? Porque estamos siempre tratando de dar consejos, ¿no? Muchas veces y no escuchar, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, por ejemplo, eso dentro del ámbito clínico, por ejemplo, ¿no? Es exactamente igual. Fíjate, yo he dado años una asignatura muy interesante, que es la entrevista clínica, ¿no? La comunicación con el paciente, y siempre insistíamos en la importancia de la escucha. Pero no se puede escuchar porque el diálogo interno nos impide escuchar a la otra persona. De hecho, yo siempre invito a la gente a darse cuenta de que cuando otro está hablando, no solo en el ámbito clínico, en cualquier ámbito, uno está pensando sobre todo qué va a decir él en cuanto el otro acabe. De alguna forma está como esperando a ver si acaba de soltar este rollo y hablo yo, que es lo importante y lo interesante. Y eso pasa en Totalmente. todos los ámbitos y el clínico igual. Entonces, la única forma es mindfulness, la meditación. La única forma es cuando, por efecto de la meditación, ese diálogo interno va disminuyendo, entonces yo puedo escuchar, pero no puedo escuchar a otro porque estoy escuchando simultáneamente todo mi diálogo interno que está interfiriendo y que está obligando a actuar, a hacer todo lo que dice O'Donnell, o dar consejos, o sentirme responsable y actuar yo, o decirle que no se debe sentir así porque, claro, yo no me sentiría así o no quiero que el otro se sienta así. Entonces, el, yo ya cuando doy esta asignatura de medicina les digo, esto es imposible sin mindfulness, o sea, una práctica de meditación, porque el diálogo interno os lo va a impedir aunque queráis, ¿eh? Aunque no tenga la buena intención de escuchar, está diciendo, bueno, voy a dejar de escuchar, pero realmente esto que cuenta no es importante, pero lo importante es... No, es así, ¿no? Sí, Vamos, no sé cuál sí. es vuestra experiencia y la de los que nos oyen. No, literalmente, ¿no? Por eso la importancia de muchas veces, en muchos casos, de llevar la atención al cuerpo, ¿no? Claro, Para no estar ahí en este diálogo, básicamente, claro. ¿no? Porque muchas veces lo que acabas de decir, tratamos de drenar cuando alguien nos está contando algo que nos hace sentir mal, ya queremos darle una solución para no estar con la sensación que nos está produciendo lo que nos está diciendo, básicamente, ¿no? O sea, Sí. Eso, en este, medicina, por ejemplo, una de las cosas que se hace es dar falsas seguridades. Cuando el profesional no puede escuchar, pero con buena intención, ¿eh? Imagínate que a ti te han hecho una prueba de un cáncer, imaginemos, ¿no? Una prueba diagnóstica y te van a tardar 2 semanas en darte resultado, algo muy frecuente, ¿no? Y tú estás preocupado como paciente, ¿no? Y me lo cuentas a mí. Y alguien que no sabe escuchar, que esta mayoría, insisto, no por mala intención, sí, sino por sí. no entrenamiento. No es algo personal. No, 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 sino por no entrenamiento de mindfulness, quiero decir, porque hace falta este entrenamiento, ¿no? Pero entonces lo que muchas veces hace el profesional, da igual sea médico, enfermera, psicólogo, trabajador social y tal, decía, no pasa nada, no te preocupes, todo saldrá bien, todo se arreglará. Eso son falsas seguridades, le llamamos técnicamente. Es absurdo, ¿no? Porque el paciente puede decir, ¿y tú cómo lo sabes? Si todavía Claro, no claro, tenemos el claro, claro, resultado. claro, Siempre claro. lo que quieres es que me calle para no estar todo angustiado por escucharme lo que yo te estoy diciendo. Ese es el key de la cuestión, ¿no? Totalmente. Entonces,
el darse cuenta de eso, pero esas falsas seguridades, no insisto, no por el ámbito clínico, es que por la gente que nos escucha, nosotros mismos nos vamos a escuchar a nosotros mismos haciendo eso continuamente. Un hijo te dice algo que está preocupado, un familiar te dice algo que está preocupado, no te preocupes, no pasa nada, todo saldrá bien. Y el otro te mira como diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¿Es que soy un niño? No, no sabemos cómo saldrá, ni tú ni yo sabemos cómo saldrá. Es Totalmente, incontrolable. ¿No? Deja de totalmente. estar angustiado. Totalmente, no, es muy fuerte, ¿no? Porque es ahí podemos ver la fuerza de abducción del diálogo interno, ¿no? Claro, Cómo nos abduce, ¿no? claro que sí. Cómo nos lleva, ¿no? Mira, Y luego voy hay a... otro, Sí, y luego, sí, perdón, hay otro factor que yo también quería insistir, es que, claro, cuando estamos hablando con alguien, los maestros dicen que nosotros somos incapaces de ver algo sin proyectar sobre él la utilidad que tiene para nosotros. ¿Me explico? Es decir, nosotros si vemos un vaso de agua, no podemos ver el vaso de agua de forma neutra. Es decir, si tengo sed, ese vaso de agua es muy importante. Y si no ya, tengo sed, me da exactamente igual que lo quiten. ya, ¿Sabes? Entonces, ya, no hay una relación natural. Pues bueno, con la gente nos pasa lo mismo. Es decir, yo hablo con cualquiera, tú hablas con cualquiera y siempre hay una expectativa. Quiero que me escuche, que me admire, que tal, o que haga algo que yo quiero que haga. ¿Me explico? Siempre hay una intención ulterior. claro, claro, Es claro, claro, inevitable. Aunque sea tu hijo, quieres que te quiera. Aunque sea tu claro, padre, claro, quieres que te claro, quiera. claro, claro. ¿No? Y entonces lo que dices y lo que hace tal. Entonces, cuentan los maestros que estos grandes seres, tipo Jesucristo, Buda, etcétera, como no tenían ninguna expectativa en absoluto sobre la otra persona con la que hablaban, claro, eso era una experiencia demoledora. Era poder encontrar a alguien absolutamente sincero, auténtico, puro, porque no quiere nada de ti. Y eso es Claro, algo claro. tan fuera de la realidad, tan fuera de la experiencia humana, que era fascinante, ¿no? Que entonces, eso es algo que yo creo que sí que es posible ver en estos grandes maestros, ¿no? Están contigo, pero les da igual. Como decía Jan Amaro, ¿no? Cuando había alguien muy querido, dice, si alguien muy querido está conmigo, estoy contento. Pero si no está conmigo, no falta nada. Claro, 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 claro. Está todo igual de perfecto. Pero Mm. claro, eso es muy difícil para, para la pareja, para el hijo, el mal padre. Claro, pero fíjate esto que comentas, ¿no? Qué bueno, porque hay muchas cosas que están pasando cuando estamos con otra persona que somos muy inconscientes. Por ejemplo, ¿no? Em, cuando estoy con una persona que quiero que me vea a lo mejor de una manera determinada. Claro, claro, Entonces, claro. claro, ahí no hay escucha, ahí yo estoy tratando de que tú me veas de Proyectar esta una manera, imagen. estoy Claro, proyectando una imagen claro, o quiero que tener tu aprobación claro, claro, o demostrar algo, ¿no? O claro, demostrar algo, o conseguir algo claro, de la otra persona, o al revés, o por ejemplo, eh, te dice tu mujer, tenemos que hablar, ¿eh? Joder, ¿qué pasa? Ya te bloqueas, te cierras, ¿no? Y ahí te bloqueas. Entonces ya no puede haber una escucha, ¿no? claro, claro. Hay mucha cosa que se da ahí que Claro. es muy inconsciente, básicamente, ¿no? Claro, claro. Siempre hay una expectativa, ¿no? Y esa expectativa hace que tú quieras dar una imagen, que no puedas escuchar, que estés Claro, pensando en lo que tienes que decir, no que estés evaluando lo que dice el otro. Oye, pues está efectivamente cumpliendo mi expectativa o no cumple mi expectativa. Tengo que cambiar el sistema para que cumpla mi expectativa, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. es una relación, bueno, no natural, no con un ser humano, sino con mi Claro, proyección de lo que necesito de ese ser humano, ¿no? Entonces, claro, claro. Y, y, y cómo, bueno, más allá de la práctica de mindfulness, ¿qué puedes sugerir, por ejemplo, para utilizar la escucha como práctica, ¿no? Digamos. bueno, yo creo que este es uno de los temas importantes que es entrenable, ¿no? Que es entrenable. De hecho, hay todo un entrenamiento en las tradiciones contemplativas, ¿no? Mindfulness interpersonal, el diálogo interno, ¿no? Cómo se puede trabajar eso. Yo creo que el tema clave tiene que ver con la expectativa, que es decir, la felicidad está dentro de mí, no está fuera. No utilizo a las personas para un refuerzo personal, sino que puedo ver la belleza de esa persona, me alegro por la felicidad de esa persona, eh, hay un amor incondicional a esa persona, es decir, puedo desear su felicidad independientemente de la relación que tenga conmigo, ¿no? Sería como el amor que se tiene a los hijos, pero a lo bestia, porque en el fondo con los hijos también tenemos la expectativa de que nos quieran como padres, ¿no? Es decir, no, Claro, no hay- sí, sí, sí. pero es verdad que es el amor más puro, seguramente, de los posibles. Pero esto iría más allá, ¿no? No tener esa. Entonces, el Brahma Vihara, esa cualidad sublime de la alegría empática, de la alegrarse por la felicidad de los demás,
insisto, independientemente de la relación que tengan conmigo, de cómo me traten a mí, etcétera, eso es lo que permite una relación absolutamente ecuánime, digamos, Ya. perfecta. Sin los altibajos emocionales que ocurren porque el otro cumple o no mis expectativas, que es lo que pasa en las relaciones de pareja, de padre-hijo, en fin, en todo tipo de... Claro, Entonces, que volvemos a lo de siempre, de que las relaciones también se instrumentalizan, ¿no? De alguna manera, totalmente. O sea, pues siempre queremos algo de otro, ¿no? Quiero decir, claro, nuestro amor no es puro, nuestro claro. yo quiere algo de otra persona. Por muy puro que sea el amor, mientras hay un yo, siempre se está deseando algo, ¿no? Entonces, la única forma es el desarrollo de esta cualidad, a mí me parece, de los 4 Brahmalijaras, ¿no? De los 4 moradas sublimes, me parece, y además se describe, como que sería la forma de que las relaciones interpersonales humanas fuesen perfectas Ya, ya, dentro de lo humano, ¿no? Porque no hay una expectativa, no hay un deseo, tú quieres a la persona por lo que es independientemente de la relación que tiene contigo, ¿no? Entonces, esto que se entrena independientemente de lo que sería mindfulness o aspectos interpersonales y tal, también ayudaría a que esa expectativa se vaya diluyendo, por tanto, la relación es mucho más fluida. Pues sabes que un poco lo que decía Jan Amaro, ¿no? Que decir, que está contigo bien, que no está contigo bien, tú deseas su felicidad, pero tú sabes que tu felicidad no depende de esa ya, persona, con lo cual no hay ya. transacción, ¿no? Claro, de alguna manera entonces más que trabajar o hacer algo con la escucha, sería que una escucha consciente es consecuencia de donde uno está en sí mismo, ¿no? También. Eso es. Sí, Claro. sí. Yo, un poco lo que pasa con mindfulness, ¿no? Quiere decir, con mindfulness uno entrena a dejar pasar pensamientos, emociones, a no identificarse. Eso está perfecto, pero sería ir a las ramas del árbol, porque el árbol surge de las expectativas, de la no aceptación. Uno siempre quiere cosas en el mundo y por eso surgen los pensamientos y las emociones. Quiero esto, rechazo lo otro, etcétera. Si tú vas a la aceptación, que es la base, el diálogo interno se diluye. Aquí Claro. pasaría lo mismo. Tú puedes entrenar el mindfulness interpersonal, la escucha y tal, pero la base es que tú todavía tienes expectativas sobre las personas, todavía quieres dar una impresión, una imagen, quieres conseguir algo de ellos. En el momento en que tú no deseas nada, lo que decíamos de Jesucristo Buda, ¿no? No Ya. esperan nada, no quieren nada, no ven a la persona como persona sin proyectar sus necesidades en ella. Ya está. ¿Cómo no vas a escuchar? ¿Qué otra motivación hay? Claro, claro, es solo escucha, ¿no? Mira, voy a compartir pantalla esto que tú conoces, de cómo los chinos Ajá. antiguos describen la palabra escucha, ¿no? Es un pictograma formado por cinco partes, ¿no? Donde en la escucha tienen que intervenir los oídos, que sería la parte roja, ¿no? Ujú. Está la atención plena, es decir, en la escucha hay atención plena, los ojos porque ves, ¿no? Y el otro, que es la parte azul clara, más azul clara de arriba, porque hay una escucha del otro y la parte azul oscura es desde el corazón, ¿no? Es como los chinos plantean la escucha dentro del taoísmo, ¿no? Es como esto, pero claro, esto es, digamos que sería tender a ahí, ¿no? En la tendencia, pero no lo que realmente hacemos, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Yo hablaría también de otras escuchas, ¿no? Mm, Nos hemos centrado en la escucha interpersonal, que es muy importante, lógicamente, porque somos animales sociales, estamos siempre rodeados con gente. Pero yo hablaría de otras escuchas, por ejemplo, la escucha a los animales, ¿no? Las personas que tengan mascotas y tal, ¿no? La escucha a un animal es simplemente no humanizarlo, no proyectar sobre él nuestras, digamos, historias, ¿no? Uno de los temas que en estos aspectos de psicología animal se está viendo mucho en los últimos años es que los seres humanos humanizamos a los animales, totalmente. ¿no? Ya, Y eso ya, ya. está, es decir, nos enfada, por ejemplo, si un Proyectamos, o perro, sea, proyectamos en ellos. exactamente, ¿no? Y nos enfadamos si un perro se comporta como perro, ¿no? Y con perdón, huele Sí, el trasero a otro sí, perro. Yo sí. eso lo he visto en la consulta y tal, ¿no? Que decir, porque claro, lo que está esperando es como educar al perro para que deje de ser perro, pero no puede. ¿Se entiende, no? Sí, sí, totalmente. O que el gato te trate con, a ver, son animales, el quererlos es asumir que ellos son así, su forma de ser Claro, es así, no se van a convertir en humanitos, no que hagan cosas parecidas a nosotros, ¿no? Pero eso se está viendo, ¿no? Y de hecho se aconseja extraordinariamente en lo que es el entrenamiento de mascotas y tal, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no? De no escucha, en este caso no interpersonal, sino con humanos, ¿no? Y otro de los ejemplos que quiero poner es la naturaleza, ¿no? Pero es que toda la crisis climática, ecológica que hay en este momento es porque los seres humanos estamos absolutamente desconectados
de la naturaleza, ¿no? Escuchar la naturaleza, conectar con lo que decía San Francisco, ¿no? Su famoso Cántico de las Criaturas, que yo recomiendo a quien nos esté escuchando, ¿no? Es un amor por la naturaleza, es una identificación, es una fusión que la que tenían también los indios americanos, ¿no? Es imposible ya no Totalmente. querer, no identificarse. También la gente de campo aquí en Europa, pero esto lo hemos perdido los urbanitas, ¿no? Claro. La naturaleza es un objeto a explotar que vale dinero o que nos puede permitir hacer tal cosa, pero se ha perdido esa escucha, ¿no? Yo creo que, ¿qué te parece esa escucha con la Claro, naturaleza? realmente de lo que estás hablando me venía ahora fuerte que en definitiva esto que estás comentando es escuchar la impermanencia de la vida, ¿no? Claro, 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 claro. Porque cuando tú estás en la naturaleza, los sonidos están cambiando, el río, el otoño, ¿no? O sea, la impermanencia, ¿no? O Sí, sea, sí, es sí, sí. como también la escucha del propio cuerpo de uno también, ¿no? Claro, igual, exactamente. Es otra escucha que hemos perdido también, porque hemos perdido todas las escuchas, ¿no? No nos cuidamos, no nos queremos, no nos sentimos, ¿no? Tú, por ejemplo, con el Camino de Santiago, ahí tienes la conexión con la naturaleza absoluta, ¿no? Quiero decir, esa escucha es total, ¿no? También Claro, podrías contar un poco cómo en el Camino de Santiago desarrollas la escucha. claro, por ejemplo, cuando tú vas caminando, y aparte básicamente en la naturaleza, ¿no? O sea, a veces vas caminando y ahora, por ejemplo, en esta época, en otoño, cuando vas pisando las hojas, el crujir de las hojas, el contacto con el suelo, los colores, ¿no? Es como que de alguna manera mm, no hay una intención de escuchar nada, pero es parte de toda la experiencia, ¿no? Parte fundamental, ¿no? Y ver que eso, que si por ejemplo a veces tú sabes que a mí me gusta a veces salir por la mañana antes de que salga el sol y de repente salgo por la mañana a caminar y todavía no hay sonidos, y de repente empiezan a desperezarse los primeros pájaros, ¿no? Y ves como al poco rato ya, fíjate en esto, ¿eh? O sea, al principio te das cuenta de esta diferencia de cuando no hay ningún sonido a cuando empiezan los pájaros a despertar y esto, empiezan a aumentar el número de sonidos y tal, pero cuando ya llevas mucho tiempo, vuelves a dejar de escucharlos, aunque Sí, están ya ahí, sí, porque sí, el hábito ya no estás hace que acostumbrado. prestes atención. Es fascinante, ¿no? Porque Es dices, fascinante. ostras, de repente antes no los escuchaba porque no estaban, una vez que despiertan los estoy escuchando y cuando ya llevo un par de horas o tres, ya vuelvo a ponerlos como en un segundo plano, ¿no? Y están ahí, pero ya no tengo esa conciencia de escuchar, ¿no? Es como interesante esto, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, por eso, ¿no? Que esa conexión que da la naturaleza, seguro que después de haber hecho un trayecto del Camino de Santiago, tu escucha se dispara, porque has totalmente, podido estar ahí conectado contigo, con el cuerpo, con la naturaleza, con Dios, etcétera, y eso te totalmente. permite, sí, sí. Sí, Y esa sería totalmente. otra escucha, la escucha de Dios, ¿no? Tradicionalmente, en la mística cristiana se decía que el silencio es la voz de Dios, ¿no? Totalmente, Entonces, sí. claro, ¿cómo vas a escuchar el silencio? Es decir, la voz de Dios, si tú estás continuamente hablando contigo mismo, ¿no? San Juan de la Cruz o Santa Teresa hablaban que había que, digamos, acallar esa voz, que es la voz del yo, ¿no? Para poder escuchar otra voz de Dios, de la conciencia, del universo, como queramos llamarlo, ¿no? Pero que es una voz que viene de fuera, que es mucho más poderosa, que es mucho más trascendente, ¿no? Pero que requiere afinar el oído, es decir, que haya silencio, ¿no? Claro, y fíjate en esto, ¿no? Que ahora acabamos de llegar nosotros dos del retiro de silencio, ¿no? Fíjate cómo muchas veces lo comentamos también que la gente al principio pues tiene como miedo al silencio, pero luego no quiere irse porque te permite esto de escuchar, de escucharte, ¿no? De entrar Mm. en contacto con este lugar y muchas veces el miedo se provoca más por la proyección de qué creo que pasará, que no por lo que pasa realmente, ¿no? Porque es fascinante esta posibilidad de... Por eso que el silencio es como base para la escucha. Claro, 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 claro. No puedes escuchar si no hay silencio, ¿no? Y de hecho notamos en los retiros de silencio, como decías, ¿no? Las charlas que damos de Dharma, ¿no? Esa sesión diaria que hay sobre enseñanza, sobre meditación, la escucha de la gente es muy intensa, porque está acostumbrada a ese silencio, es mucho más intensa que en un retiro que no haya silencio, ¿no? Se nota mucho eso. Ahora esta Claro, semana, por ejemplo, claro. en el momento en el que nos tocaba dar la charla, era como que cuesta incluso, ¿no? Sí, Porque sí, como sí. romper ese silencio es como que vas a añadir Claro, que pueda ser más profundo que esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, es claro, como... claro. Claro, Sí, claro. Es como que ya está dicho, ¿no? No hace falta estar claro, continuamente hablando.
claro, Poco claro. es lo que hablamos en el silencio, cuando hicimos el podcast de silencio, ¿no? De Nisargadatta, de Ramana Maharshi, etcétera, ¿no? Que el silencio es la forma de enseñar, ¿no? Claro. Cuando, si no entiendes con esto, entonces hablamos, ¿no? Pero el silencio es la forma, porque el silencio te conecta con Dios, te conecta con todo, ¿no? Claro, y fíjate cómo el silencio no es, que siempre lo comentamos también, no es únicamente ausencia de ruido, ¿no? Es también esa identificación con el pensamiento y ese continuo yo biográfico expresándose ahí, ¿no? O sea, Claro, claro, claro. Y sí, el yo es la charla mental, el la charla silencio mental. es la Claro, claro, deconstrucción del yo, ¿no? claro, 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 claro. Y un último tema, bueno, de los últimos Sí, temas, quizás sería una práctica que ha sido muy nuclear en las tradiciones orientales, pero también en las occidentales, que es escuchar el sonido del silencio. mm, Desde Simon y Garfunkel hablan de eso, pero está muy en la tradición. Yo me acuerdo en la tradición Theravada, maestros, Ajahn Amaro, Ajahn Chah, etcétera, también la tradición tibetana. Allá en Shumedo tiene un libro solo sobre esto, sobre la escucha de los sonidos del silencio. Sí, sí, Y literalmente. claro, habría como varias características, ¿no? De esta práctica, lo digo por quien quiera Mm. escuchándonos intentarla, ¿no? Sería uno, escuchar ese silencio, ¿eh? Ese silencio, por supuesto, lo van a escuchar, ese sonido de silencio lo van a escuchar cuando apenas hay ruido ambiental, ¿eh? Claro, Pero también en los momentos en que el ruido pasa a silencio, es decir, ese cambio, realmente no estamos acostumbrados a notar los cambios. Tú lo has dicho muy bien con el tema de los pájaros, ¿no? No hay silencio, notas los pájaros, ¡guau! Es como, pero cuando llevas un rato notando los pájaros, ya te has acostumbrado. total. Volverás a notar algo cuando se callen, pues ese es el Claro, momento, ¿no? eso es. Cuando no hay silencio, o sea, cuando no hay ruido, ahí puedes notar, y también cuando hay ruido y para, en ese salto, los maestros dicen de intentarlo. Uno. Y dos, ¿qué se escucha? Se escucha una especie de sonido grave, ¿no? Que es como que está, que es muy diferente para cada uno, pero vamos, más o menos hay una base general. Y un tercer aspecto que algunos maestros insisten, vuelvo con Ajahn Amaro porque hablo específicamente sobre esto, es que para muchos maestros, cuando si te entrenas, cada vez lo oyes mejor y cada vez forma más parte de su vida, de tu vida, y entonces es como un soporte excelente, lo que decías, para la impermanencia, para percibir la irrealidad de este mundo, de que este mundo es como un sueño, porque decían, las cosas van pasando, ¿no? Hablas con la gente, estás aquí, estás allá, pero ese sonido del silencio está siempre de fondo. Es como algo que es continuo, está ahí y te conecta con la realidad de todo, ¿no? Es como que la realidad fuese ese sonido del silencio y todo lo demás fuese película que va pasando de fondo. Me pareció fascinante eso, ¿no? Utilizar ese sonido del silencio como referencia continua de la impermanencia, del cambio, de que el mundo es un sueño. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es fascinante, ¿no? Y me acuerdo de, de este libro de Ayán Amaro, perdón, de Ayán Sumedo sobre los sonidos del silencio y sobre la importancia del silencio. Y fíjate esto que comentabas tú, Javier, que se da en muchas ocasiones, y me acuerdo que a veces en algún retiro tiene pasado que está la máquina del aire acondicionado puesta y no la oyes, pero Claro. dices, ostras, y esto estaba ahí, ¿no? Sí, Es sí, fascinante esto, es sí, como que, sí, claro, ¿dónde tienes la atención, no? Es sí, como, sí, si sí, es de sí. esto, es como, wow, ostras, sí, sí. Claro, por eso los maestros insisten en percibir el cambio. Es Claro, decir, no claro, tanto escuchar, sino no hay, claro. hay silencio y hay un ruido. Sobre todo cuando desaparece, ¿no? La cesación. Ellos insisten mucho en la cesación. Hay sonido y desaparece. Percibir ahí. Y ellos suelen añadir una pregunta que a mí me parece también espectacular, ¿no? Es decir, ¿dónde va ese ruido? ¿Dónde lo que desaparece, dónde va? Mm, ¿Dónde va ese sonido que desaparece? ¿Dónde va algo que desaparece? ¿No? El prestar atención, porque generalmente nuestra mente presta atención a lo que aparece, ¿me explico? Es decir, no hay nada y aparece una persona, tal, pero cuando desaparece algo, ¿dónde va eso? ¿Dónde existe? ¿Cuál es su nueva forma de existencia? ¿Qué ocurre con wow. eso? Wow, ¿No? ya que dices esto, que es como un koan, Es un cuadro, sí, sí. a mí me gustaría plantear otro que Alan Watts dice, ¿no? Si de repente en un bosque cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, ¿hay sonido ahí o no hay sonido? ¿No? O sea, Sí, porque sí. claro, si no hay un perceptor, digamos, ¿no? Claro, que Se, está se da, construyendo la realidad, sí, sí, sí. ¿Se da el sonido o no se da el sonido? Claro, porque no hay nadie que lo escuche, ¿no? Claro, todo eso es otro tema, ¿no? Que Alan Watts comenta.
Sí, Bueno, sí. Javi, llevamos ya 25 minutos, no sé si quieres decir algo más o... Creo que tenemos suerte de que hay alguien que nos escuche, por lo tanto, si no, estas palabras tampoco existirían, ¿no? Pero Claro, como hay claro, alguien claro, que seguramente nos va a escuchar, pues se claro, genera esta corriente. Entonces, nada, claro. solamente saludar y dar un abrazo a ti, Manu, y a los que nos están escuchando. Un placer, como siempre, esta reflexión sobre el silencio. Bueno, venga, gracias a todos y un abrazo, Javi. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego.